Agradecemos la participación del señor Carlos Mendoza, a quien se le ha cursado oportunamente una comunicación con los temas que son objeto de la declaración que se le ha solicitado rendida ante la presente comisión investigadora, y saludamos también la presencia de su abogado, el doctor Gustavo Seminario. En tal sentido, le ofrecemos, la dinámica usual es, tenemos una serie de preguntas que realizaremos al invitado, pero siempre brindamos la posibilidad de unas palabras iniciales y unas palabras finales en caso quiera agregar alguna valoración general sobre el tema materia de investigación y concretamente materia de la presente citación. Entonces, si desea hacer el uso de la palabra, adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes, señor congresista de Belaunde. Agradezco la invitación, no es que sea algo muy agradable venir por eso, pero le agradezco porque me permite hacer que me conozca. Primero quiero presentarme, mi nombre es Carlos Enrique Mendoza Angulo, soy médico psiquiatra, medicina general, hice en la Universidad Cayetano Heredia, la psiquiatría como especialidad la seguí en la Universidad también Cayetano Heredia. Tengo una maestría en neurociencias por la Universidad de León y el Instituto de Neurociencias de Barcelona. Soy también psicoterapeuta cognitivo-conductual, profesor de la Universidad Cayetano Heredia de la sección de psiquiatría. También soy vicepresidente del capítulo peruano de la International Society for Bipolar Disorder, que es la entidad de trastornos bipolares más importante del mundo. Miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana, miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana, de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y profesor de mi universidad, Cayetano Heredia, ¿no? Enseño en la sección de psiquiatría. Tengo publicaciones científicas en revistas de psiquiatría, ¿no? Nacionales e internacionales. También tengo capítulos de libros de psiquiatría de divulgación también en América Latina, en los que he escrito sobre suicidio, he escrito sobre psicoterapia cognitivo-conductual, sobre adicciones en marihuana, que está justo hoy en día tan mencionada, y sobre la neurobiología de los trastornos mentales. Lo interrumpimos brevemente para darle la bienvenida a los colegas Gilmer Trujillo y Juan Carlos Yepes, a quienes le agradecemos por su participación el día de hoy. Si desea agregar alguna valoración o algún mensaje inicial sobre el tema materia de esta cita, puede hacerlo, o si no, pasamos a las preguntas. Sí, solo quería que tengan algún conocimiento de mi despliegue académico y profesional, ¿no? De acuerdo. Entonces, iniciaremos con las preguntas preparadas con el equipo técnico. ¿Cuál es su vinculación con el sodalicio de Vida Cristiana? Bueno, yo no tengo una vinculación con el sodalicio, yo no soy sodalite, nunca lo he sido, ni lo soy. Eventualmente he ido a algunas misas, ¿no? Hace más o menos 10 años comencé a participar de otro movimiento, más de 10 años, que se llama Matrimonios Unidos en Victoria. Soy católico, ¿no? Un movimiento que no tiene nada que ver con el sodalicio. Hace 3 años formo parte de otro movimiento católico que se llama Equipo de Nuestra Señora, de matrimonios también, es algo que me atrae mucho con mi esposa. Y nada, no tengo una vinculación con el sodalicio. ¿Usted nunca ha sido adherente del sodalicio? No, nunca. ¿Ha participado del movimiento Vida Cristiana? Sí, cuando estuve en la universidad, sí participé de charlas, a veces también de algunas conferencias que se daban. Sí, eso sí, pero del sodalicio no, y no es lo mismo, pues, ¿no? ¿Ha tenido usted algún tipo de relación profesional con el sodalicio? Porque varios exintegrantes lo han señalado a usted como una suerte del psiquiatra que se encargaba de los casos que le brindaba el sodalicio de Vida Cristiana. Sí, qué bueno que me hace esa pregunta. Bueno, mi relación laboral ha sido como ha sido con los pacientes que recibo, ¿no? Yo tengo más o menos 19 años de psiquiatra y los pacientes acuden a mí básicamente por recomendación, por ser profesor universitario, por tener un desempeño destacado dentro de mi profesión. Yo soy frecuentemente invitado a dar conferencias en la Asociación Psiquiátrica Peruana. Tengo una en agosto de este año en Arequipa. Si pueden, por favor, visiten, va a ser el congreso
bianual de la Asociación Psiquiátrica Peruana. Mi tema es justo sobre trastornos bipolares, mi especialidad. Entonces he recibido pacientes de toda índole, ¿no? La gran mayoría no tienen nada que ver con un tipo de religión, pero algunos pocos, digamos 1 o 2% del grupo de pacientes que he recibido, yo tengo a la semana más o menos 50 pacientes. Esta semana, por ejemplo, no voy a ver a ningún religioso. Anoche tengo el hábito de revisar qué pacientes voy a ver. Durante la semana no voy a ver ningún religioso. De los religiosos, algún grupo han sido personas que eran sodalites o habían sido sodalites, ¿no? Eso es. No sé si con eso respondo a su pregunta. Para hacer algunas precisiones, sí. Y tener un poco más clara la figura. Cuando estas personas, sodalites o ex-sodalites, acudían donde usted, la relación para establecer, digamos, el vínculo contractual o el vínculo psiquiatra-paciente, la realizaba directamente con la persona, o tenía usted algún tipo de comunicación con algún dirigente o integrante adicional del sodalicio? Con la persona directamente. Me buscaba, pero solamente por condiciones médicas. O sea, yo me he centrado solamente en mi profesión, en ver hacer un diagnóstico médico, de acuerdo a ello, dar un tratamiento, si el paciente lo acepta, ¿no? En contados casos pedí la autorización explícita de la persona, sí, y además a veces la persona me lo pedía, para dar alguna recomendación médica a las personas que viven con él, como por ejemplo que duerma más horas, que descanse más, que no se levante tan temprano, que le cambien de trabajo para que tenga menos estrés, cosas por el estilo. ¿Esas recomendaciones a quién las realizaba? A la persona que me indicaba el paciente, ¿no? Me decía, esta es la persona que se encargaba de la casa, entonces, ya, ok, hay que decirle que te quite un poco de trabajo, que descanse más, que duermas mejor. Ese tipo de recomendaciones absolutamente médicas, y no me he salido nunca de ese campo. ¿Usted no tenía ningún tipo de comunicación directa con los encargados de la casa o con alguna autoridad del sodalicio? No, solamente en lo que le acabo de decir, ¿no? Cuando el paciente me lo solicita o me autoriza, que dé una recomendación médica que sea comprendida por quien dirigía su casa, pues, ¿no? ¿Y cómo hacía esa recomendación? ¿Le decía, dígale usted al encargado que digo esto? ¿Usted mandaba una comunicación escrita, llamada por teléfono? Bueno, como para tener una idea clara. Sí, la mayoría de las veces era una recomendación dada al paciente, ¿no? Que es como lo que hago con todos los pacientes, ¿no? Algunas veces cito a la familia de un paciente con depresión, por ejemplo, porque a veces una persona con depresión su tema es depresivo, entonces si se habla con esta persona demasiado sobre su tema depresivo, se refuerza. ¿Por qué? Porque la atención es un poderoso reforzador, entonces las ideas depresivas se enquistan más en la persona, y hay que explicarle a su familia que ok, hable un poquito del tema, pero ahí vayan a otro punto para no reforzarlo. No sé, hay medidas no farmacológicas importantes en las patologías que debe conocer tanto el paciente como la familia. El tema de los honorarios, no vamos a preguntar montos ni mucho menos, pero el tema de los honorarios, ¿usted lo discutía directamente con cada paciente o con algún tercero? Mire, yo tengo una labor social desde siempre, ¿no? Yo tengo una labor social desde siempre, con personas que no tienen a veces medios para pagar. Claro, primero me siento con ellos y veo en qué trabajan, qué cosas hacen, ¿no? Entonces yo he visto que algunas congregaciones religiosas realizan trabajos bonitos, importantes, ¿no? Cuando estaba en la universidad, por ejemplo, yo iba al hospital de neoplásicas, pero la parte de niños, que antes estaba en la avenida Wilson, y veía cómo personas de iglesia iban y ayudaban con medios materiales, ¿no? Igual en el INEM, en Pueblos Jóvenes. Entonces yo no les cobraba a las personas que no tenían medios o que venían de alguna entidad religiosa, cualquier entidad religiosa, franciscanos, jesuitas, diocesanos. No era mi política cobrarles. Entonces, en el caso de
los pacientes que usted vio del sodalicio, diría que ningún caso se cobró, en la mayoría de los casos no se cobró. No, sí, bueno, alguno pagaba él mismo, ¿no? Sí, recuerdo uno o dos, por ejemplo, que se acercaba y bueno, quería pagar la consulta, bueno, ok, mi secretaria le cobra la consulta. Pero la política general era la de no cobrar, si venía de congregaciones religiosas. Sí, o unas personas que no tenían los... Mira, hasta la actualidad algunas personas me traen choclos, papas, mandarinas. Es algo que tenemos que hacer, ¿no? Yo ya no laboro en el hospital y siento un compromiso social que no puedo dejar de llevar adelante, ¿no? La salud mental está bien abandonada en nuestro país. ¿Cuántas personas, digamos, dentro de lo que usted recuerda, y haciendo un cálculo general, no le pidió la precisión exacta, pero cuántas personas vinculadas al sodalicio usted habrá tratado a lo largo de su vida profesional? A ver, mire, yo debo haber tratado, al presente debe haber sido más o menos el 1%, 2% de todos mis pacientes. Y eso, Si se aventuraría a un número de personas como para tener una idea más o menos de la magnitud. Mira, a ver, vamos a ver. Yo atiendo más o menos 50 pacientes por semana, 200 pacientes al mes. Eso multiplíquelo por 12, serían 2.400 al año, por 10 años, 29, casi 50.000 pacientes, más de 50.000 pacientes en tiempo, larguísimo, ¿no? Larguísimo, creo que 8 y medio, estoy seguro. Y aquí consideremos pues el 1% de eso, ¿no? Más o menos. A lo largo de los años, al año serán pues 10 personas, más o menos, al año. Al año 10 personas vinculadas al sodalicio. Al año, sí. Y no vinculadas a ninguna religión, pues estamos diciendo 50, 200, 2.200 más o menos, ¿no? 2.200 con el número que le acabo de dar. Es más o menos la proporción, ¿no? Para tener una idea real de este asunto. En la actualidad, ¿usted sigue recibiendo en consulta a personas vinculadas al sodalicio de Vida Cristiana? Sí, actualmente sí. Y actualmente, debido a que sé que tienen medios, actualmente sí les cobro. No estamos hablando de las cosas del pasado, de las personas que alguna vez se han referido a mí con actos difamatorios, pero en el presente sí veo personas del sodalicio todavía. Sin mencionar los nombres, evidentemente para cuidar el secreto profesional, claro. Sí. Que es algo que vamos a tratar de hacer a lo largo de toda la sesión, y si en algún momento el abogado presente considera que se puede poner en riesgo, puede intervenir sin ningún problema, o para hacer alguna precisión de lo que viene diciendo su patrocinado. Sin mencionar los nombres, ¿cuál era el motivo de consulta más frecuente de los pacientes vinculados a la organización? Por organización me voy a referir al sodalicio, claro, de en adelante. Bueno, la prevalencia de los trastornos mentales en la población general es bien conocido, ¿no? Por ejemplo, los trastornos depresivos mayores tienen una prevalencia del 20% en prevalencia de vida. Es decir, en algún momento de la vida, el 20% de las personas van a hacer un episodio depresivo. El 6% de las personas pueden hacer un episodio hipománico, maníaco, ¿no? El 12% puede hacer un trastorno de ansiedad. Esa es la población general. Como vemos, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad son los que en la población general tienen la mayor probabilidad de hacer un cuadro. Y es básicamente lo mismo en el sodalicio, lo que atendí en el sodalicio, lo que atendí en otra institución, y en todos lados, porque las prevalencias son las mismas, ¿no? ¿Usted diría, de acuerdo a su desarrollo profesional, que no hubo, digamos, una característica común, digamos, si un día entraba un paciente que usted todavía no había tratado y le decía que venía del sodalicio, a usted no decía, probablemente sea otro caso de... No había un perfil, digamos, vinculado a esos temas? No, o sea, yo tengo una formación académica que ya mencioné y que me exige un rigor
científico y tratar al paciente como una persona individual, ¿no? O sea, yo no rotulo a un paciente cuando viene, de ninguna, no solo religioso, no religioso. He atendido también a personas testigos de Jehová que sabían que yo era creyente, católico, y la verdad que no se hicieron ningún problema conmigo, ¿no? ¿Cuántas sesiones en promedio requería uno de estos pacientes derivados del sodalicio? Es variable porque no siempre terminan el tratamiento los pacientes, ¿no? La tasa de abandono de tratamiento de los pacientes con salud mental es alta. La tasa de adherencia al tratamiento también lo es. Pero depende de lo que tenga, pues, ¿no? Las depresiones, los trastornos de ansiedad, los trastornos bipolares son enfermedades crónicas, ¿no? Entonces dependen de la evolución que sigue el paciente. Hay así también de la penetrancia que tiene la enfermedad, no es la misma en todos los casos. Hay depresiones, por ejemplo, que tienen un componente hereditario marcado. Un tío que se ha deprimido, un abuelo que se ha suicidado, alguien que tiene además una ansiedad marcada en la mamá. La genética influye mucho, no es determinante, pero la enfermedad mental tiene una interacción entre lo que se hereda, el periodo perinatal, que es importantísimo. Cuando la ginecología empezó a evolucionar, los psiquiatras empezaron a disminuir sus consultas porque empezaron a tratar mejor el momento del parto. Y el otro momento importante es el de los primeros años de vida, ¿no? Los primeros 7, 8 años de vida, la relación con los padres, las experiencias que han tenido, hacen que una enfermedad mental pueda manifestarse. Porque las enfermedades mentales son generalmente poligénicas. ¿Qué significa? El componente hereditario no siempre está activo. Hay muchos genes que tienen que activarse para que una enfermedad se dé. Por ejemplo, en el trastorno bipolar se necesitan por lo menos 14, se han estudiado hasta ahora, 14 genes que tienen que estar activos. Si tiene 7, si tiene 8, la enfermedad no eclosiona. Pero el maltrato infantil, el abuso sexual a menores, todo eso sí puede, está bien documentado, que puede hacer que se activen esos genes que están apagados, ¿no? Los problemas inmunológicos, el embarazo, todas esas cosas tienen mucho que ver. Entonces el tiempo de tratamiento depende de la penetrancia de la enfermedad, depende del momento, de hasta dónde ha avanzado la enfermedad, de los tratamientos previos que ha recibido. Son muchos factores. ¿Le fueron derivados pacientes que venían del sodalicio por temas relacionados a su orientación sexual? Bueno, vinieron individualmente personas, no muchos, no más de 3. He estado recordando a partir de todo esto que estas difamaciones que han ocurrido, sí, pero nunca los atendí por ese problema, porque vinieron con una condición médica, que es lo que yo tenía que hacer. Sin nombres, evidentemente, pero habían cuadros de depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad. ¿Y yo qué voy a hacer atendiendo a una persona cuando tiene ese problema? Y para eso he sido formado. Cuando damos un tratamiento en psiquiatría, yo soy psicoterapeuta también, pero hablando solamente del campo psicofarmacológico, tenemos 2 vías de dar psicofármacos. La primera es cuando la persona viene con una entidad ya bien definida, ¿no? Una patología con todos los criterios de síntomas y de tiempo de evolución. Y bueno, evaluamos los antecedentes, ¿no? Es decir, lo que sale en el CIE-10 o en el DSM-5, ahí ya se sabe cuánto se va a dar, cuánta dosis. Pero también todos los psiquiatras medicamos cuando existen síntomas en el paciente que generan disfuncionalidad en algún área de su vida, familiar, social, personal, laboral, académica. Una persona que tiene una gran impulsividad o una persona que tiene una irritabilidad alta se beneficia con dosis, claro, menores de las que usualmente se utilizan en otros trastornos mentales definidos, pero también indicamos de esa manera. Entonces damos dosis terapéuticas para otra cosa, para controlar síntomas en el paciente. A nivel profesional, ¿usted considera o consideró la homosexualidad como un trastorno? Mire, ese tema lo he ido evolucionando. Hemos participado muchas veces de mesas de diálogo. Yo no considero que sea un trastorno,
Sí considero que es una diferencia, o sea, hay una atracción sexual hacia el mismo sexo que, o sea, a ciertas edades es contundente, ¿no? Pero no lo considero un trastorno. Cuando usted menciona que ha ido evolucionando, ¿a qué se refiere? Como para tener una idea Conocimiento, clara. La ciencia ha ido avanzando, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que en el núcleo preóptico frontal, los núcleos cerebrales son acumulaciones de cuerpos neuronales, ¿no? Estos cuerpos neuronales van migrando hacia los lugares que le corresponden y son estimulados en actividad de acuerdo al periodo perinatal. En el periodo perinatal, por eso es tan importante, hay una efusión de testosterona importante en el niño que está por nacer. Y eso muchas veces es lo que va a definir cómo va a funcionar ese núcleo preóptico. El núcleo preóptico es el que determina cuál va a ser la preferencia sexual, la misma, la del mismo, la del sexo opuesto u otra, ¿no? Entonces uno va avanzando en los conocimientos de la ciencia, ¿no? Hasta ahí se conoce. Ya después hay teorías psicológicas, pero la verificación científica es hasta lo que yo le he mencionado. Estudios de Volkov, por ejemplo, muy interesantes. Estudios en genética, son interesantísimos los estudios en genética, ¿no? No se establece una relación de causa-efecto, no está, pero sí se sabe que hay una mayor predominancia en personas que han tenido entre sus antepasados personas con homosexualidad. Se ve, pero no se puede decir de que hay un gen de la homosexualidad, ¿no? Básicamente la evolución de la ciencia, cómo ha ido en este tiempo. Hay algunas personas que sostienen que pueden haber terapias de conversión para cambiar la orientación sexual de una persona. Sí. ¿Cuál es su posición profesional respecto a ese tema? Bueno, yo creo que hay libros publicados, pero creo que le falta solidez científica. No niego que puedan ser efectivos, bueno, hay testimonios, pues, ¿no? Pero yo creo que esos temas son de largo plazo para ver si es que esas terapias realmente son terapias que funcionan, pero no es mi campo. Mi campo, dentro de la psiquiatría, es toda la psiquiatría, todas las patologías mentales que están en el DSM-5, especialmente los trastornos bipolares. Yo organizo cada 2 años la jornada peruana de la International Society for Bipolar Disorder. La última fue en agosto del año pasado. También mi campo, ya no tan amplio, pero lo he reducido porque verdaderamente es bastante esforzado el tema de las adicciones, ¿no? Hace una semana estuve en una comunidad en Supe, maravillosa, si usted pudiera visitarla es una cosa pues, hermosa, ¿no? De personas que han decidido dejar el consumo de sustancias y solicitan un ingreso a este centro. Y este centro les dice para que vivan con ellos 3-4 días y si quieren se quedan. Y lo que yo vi ahí ese día fue una maravilla, gente tan rehabilitada, crían ganado, tienen una zona de hortalizas, han conseguido donaciones para un tratamiento de agua. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Ojalá que de repente después nos podamos poner de acuerdo para hacer una visita, sería maravilloso. Entonces, usted, digamos, como profesional, nunca ha realizado una terapia de conversión, como se le llama. No, aunque me la hayan pedido. ¿Se le pidió terapias individualmente? O sea, la persona quería, no la terapia, sino que lo ayude. ¿Por qué? Porque esta persona tenía, mira, no vamos a mencionar nombres, ¿no? Pero esta persona tenía una impulsividad sexual tan grande que ya habiendo salido de su adicción es que me buscó, que a una persona que estaba durmiendo fue y le hizo sexo oral. Eso hizo. Entonces me buscó y dije, bueno, mira, y me di cuenta que lo que tenía era un trastorno del control de la impulsividad. Y además también en su casa se paseaba desnudo para que el hombre que hacía la limpieza lo vea así, se excite y tenga relaciones con él. Esas cosas nos hablan de una disfuncionalidad, porque así no se comporta una persona homosexual, así no tiene por qué comportarse. Y ese grado de descontrol es por el que vino esta persona. Yo no voy a aplicar una terapia reparativa que ni siquiera conozco bien, sino ayudarlo a que controle su impulsividad sexual. Y digamos, el mensaje a los pacientes será claro. Digamos, usted decía, las terapias de conversión, digamos... En esa época no había, o sea, en esa época estamos hablando pues de 12 años más.
más de 15 años atrás, o sea, de eso no se hablaba. Pero digamos, nadie podía llevarse la impresión, luego de conversar con usted, de que usted podía, entre comillas, curar la homosexualidad de alguien. No, o sea, bueno, de repente alguien la habrá construido sus ideas, pues, ¿no? Pero yo puedo afirmar que eso no era así. Digamos, de manera directa, o tampoco lo insinuado, no... Como para tener claro el tema, no es posible... No, señor congresista, no. Yo me he dedicado, claro que como le digo, pueden haber venido por esa situación, pero tenían un problema que verdaderamente requería atención médica, ¿no? Para tener un poco más... Sí, un poco más de agua, por favor, para el invitado. Para tener claro cómo funciona la relación con el paciente. Sí. El paciente acude a su oficina y tiene una sesión con usted. Sí. Esto luego tiene algún tipo de registro, usted lleva unas notas, hay un expediente por cada uno de sus pacientes. Sí. ¿Cómo funciona ahí? Sí, tengo una historia clínica, como llevo con todo paciente, ¿no? Tengo una historia clínica siempre. Para los que somos abogados y no estamos vinculados a esta rama profesional, ¿qué implica una historia clínica? ¿Qué es lo que ahí se registra? La historia clínica tiene algunas etapas, ¿no? La primera etapa es de filiación. En la etapa de filiación recogemos datos generales. Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de procedencia. Bueno, siguiendo los antiguos que a veces son un poco discriminatorios, pero bueno, ¿no? Raza, ¿no? Raza, grado de instrucción, ocupación, datos generales, teléfono, domicilio, son datos de filiación. Y luego de ello viene el motivo de consulta. El motivo de consulta es el que expresa el paciente, y yo le pregunto en qué lo puedo atender, qué puedo hacer por usted. Y el paciente me menciona lo que yo puedo hacer por él, ¿no? Si quiere que... Bueno, de diversas formas el paciente aborda. Yo prefiero no decirle exactamente qué cosa me tiene que decir, sino que le doy el tiempo para que él se explaye, ¿no? Y como decía, la mayor proporción en general de la población general viene por trastornos depresivos. Y en este caso, yo que soy experto en trastornos bipolares, me he pasado 2 años dándole conferencias a mis colegas psiquiatras, porque hoy en día se sabe que no todas las depresiones son iguales. Es decir, una persona que viene con una depresión podría tener una fase depresiva de una enfermedad bipolar, o puede ser una depresión mixta, o puede ser una depresión con características místicas, melancólicas, ansiosas, y todo eso no se trata de la misma forma. Por eso en estas conferencias a veces he tenido algunas, intercambios con neurólogos, porque leo a un colega neurólogo que ve depresión y de frente da un antidepresivo. No es así. En realidad, primero hay que evaluar si no tiene ningún síntoma mixto, es decir, de la característica opuesta, si no tiene ningún síntoma, por ejemplo, de distractibilidad, irritabilidad, agitación psicomotriz, que muchas veces son más un diagnóstico de depresión mixta que de depresión monopolar pura. Si a ese paciente con depresión mixta yo le doy un antidepresivo, puedo hacer que ese paciente se desestabilice e incluso generarle un problema. Usted sabrá que los antidepresivos tienen un warning de suicidio, ¿no es cierto? Qué raro que un antidepresivo tenga un warning de suicidio. Uno dirá, pero esto es... Lo que sucede es que algunos pacientes con depresión tienen o una depresión de tipo bipolar en quienes no se dan antidepresivos en monoterapia, o tienen una depresión con características mixtas y van a hacer estallar la irritabilidad, la agitación psicomotriz. Entonces una persona que está triste, deprimida, que está agitado, intranquilo, y está irritable, puede cometer un acto violento hacia sí mismo rápidamente, ¿no? Entonces los 2 últimos años he estado acá en Lima, en Trujillo, en Chiclayo. Este año me voy hacia el sur del país para darle conferencias sobre estos temas a mis colegas, que es muy, muy importante. Disculpe que no viene al caso, pero creo que estoy en un lugar en donde usted tiene una capacidad de poder difundir algún tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuántas sesiones pasan antes que usted pueda tener un diagnóstico claro con el paciente? ¿Es usual que en la primera sesión, por ejemplo, ya usted pueda diagnosticarlo? Claro. ¿Pasa más de una? ¿Cómo funciona? Puede ser en una sola sesión, es cierto. Puede ser, mire, por ejemplo, la depresión. Para decir, puede ser, yo tengo 18 años de especialista, ¿no? En el hospital
por lo limitado de los recursos y los pocos residentes que éramos, yo tenía que ver 30 pacientes en un solo día, atendía que 15 minutos por paciente, era verdaderamente de loco. Si algo pueden hacer en ese sentido, hágalo, por favor, que tengamos por lo menos 30 minutos para atender un paciente. Pero en el caso de la consulta privada, ¿no? Teniendo en cuenta sí, esto. Claro, yo tengo, mi consulta de 1 hora, 3/4 de hora, 1 hora, pero si no acabo, yo no le doy un diagnóstico ni un tratamiento, le digo necesito verlo mañana, pasado mañana, hasta que complete el diagnóstico. Algunas veces es cierto que en una consulta se puede definir un diagnóstico, claro que sí.